Bueno, ¿qué tal? Siguiendo con los videos sobre la corriente historiográfica marxista en Argentina, vamos a tocar un tema que tiene que ver con algunas fuentes que dejamos para leer. Esta polémica entre Jorge Abelardo Ramos y Milciades Peña en los 60, una fuerte polémica en torno al análisis marxista sobre el peronismo y la función del peronismo en el movimiento obrero y su carácter revolucionario o no. Digamos, fue una polémica muy fuerte en torno sobre todo a las publicaciones eh, de un lado y de otro. Son muy reconocidos por la virulencia que aplicaron. Pero más allá de eso, uno que es anecdótico, uno tiene que ir a buscar, en todo caso, las cuestiones por las cuales discutían. Y si uno hace una arqueología respecto del posicionamiento tanto de Peña como de Ramos, ambos ascriben al marxismo trotskista, es decir, el marxismo eh, que era liderado a nivel mundial por León Trotsky, ese teórico y revolucionario ruso que fue uno de los protagonistas de la revolución que dio constitución a la Unión Soviética y que luego en la interna con Stalin termina perdiendo y tiene que salir exiliado y da como consecuencia, se da a liderar todo un espectro de la izquierda mundial a la cual va a ir, digamos, va a terminar generando, dando a luz la cuarta Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? La llamada Cuarta Internacional. Los coletazos de esta disputa entre Stalin y Trotsky van a llegar a las costas del Río de la Plata y en los años 30 vamos a tener a dos teóricos que escriben a la teoría, o por lo menos al trotskismo en Argentina, que podemos tomarlos como precursores de la polémica entre Ramos y Peña 20 años después. Es decir, esta polémica de Ramos y Peña, ambos van a tomar postulados de estos intelectuales y militantes revolucionarios de los años 30. Hablamos de Liborio Justo y Antonio Gallo. Ambos establecían la cuestión de la semicolonia, es decir, Argentina como una semicolonia que estaba ligada al imperialismo británico, pero con matices, digamos. Liborio Justo sostenía que era una semicolonia dominada por el imperialismo, pero que para lograr la revolución socialista, es decir, la revolución llevada a cabo por el movimiento obrero, primero habría que generar una ruptura de lazos de dependencia imperialista, es decir, hay que generar una liberación nacional que lleve a la independencia nacional real, concreta, establezca una democracia concreta y real, una reforma agraria y un programa industrial. Esto se va a dar a través de una burguesía nacional que sea auxiliada por el movimiento obrero. Antes de que pueda concretarse la revolución socialista, tienen que darse estos postulados o estas etapas previas, debido a la dependencia colonial o semicolonial del país. Esto genera, digamos, un acercamiento por parte de Liborio Justo del trotskismo al nacionalismo, es decir, generar un nacionalismo de corte popular o revolucionario. Por otro lado, Antonio Gallo sostiene que sí es una semicolonia. Argentina es una semicolonia dependiente, pero cuya dinámica estaba determinada por el antagonismo de la burguesía y el proletariado. Es decir, digamos, la burguesía argentina había nacido ya cuando la burguesía a nivel mundial ya había perdido su capacidad revolucionaria, es decir, es solamente una hija bastarda de la burguesía de carácter del imperio, digamos, de la que estableció el imperio en Argentina, la semicolonia en Argentina, con lo cual no hay una capacidad revolucionaria dentro de la burguesía nacional o de los movimientos nacionales internos, porque no hay posibilidad revolucionaria ni es inerte, por lo cual la revolución tiene que ser socialista desde el primer momento
en que ésta se lance a la lucha. O sea, no hay posibilidades de alianzas con los sectores nacionales burgueses de ninguna manera. El movimiento obrero tiene que tomar la bandera de la revolución socialista y llevarla a cabo directamente. Esto se marca dentro de la teoría de la revolución permanente establecida por Trotsky en un primer momento. En un primer momento, porque luego Trotsky va a exiliarse en México de Lázaro Cárdenas, y ahí va a establecer otra, digamos, va a flexibilizar de alguna manera esas tesis de revolución solamente proletaria. ¿Cómo esto repercute en la polémica entre Ramos y Peña? Bueno, en torno a la discusión básica que se da en el post-55, que es respecto del rol del peronismo en función de su capacidad o potencialidad revolucionaria, o no. Entonces, en esta violenta disputa, Ramos va a sostener que Peña desconoce el carácter semicolonial argentino, lo desconoce en su profundidad, y que dice que la industria depende absolutamente del capital imperialista. Además, que niega el nacionalismo de ciertos sectores de la burguesía industrial, es decir, que no hay posibilidades por parte, sostiene Ramos, que Peña dice que los sectores de la burguesía industrial no tienen ningún sector posible de poder traer al campo nacional. Que también niega, digamos, en el error que cae Peña es en que niega la divergencia entre terratenientes e industriales, que niega la movilidad social de la industria y afirma que la oligarquía es la promotora de la industrialización y no así el peronismo, digamos, no así el peronismo. Y niega la existencia de una política nacional en la clase obrera, digamos, que sea progresiva o potencialmente revolucionaria. ¿Qué dice Peña al respecto? Bueno, Peña dice que Ramos desconoce que el bloque terrateniente desarrolló la industria en función de su relación con el imperialismo británico. Es decir, que la industria que surge en Argentina nace en función de la oligarquía terrateniente, digamos, en las necesidades de la oligarquía terrateniente en mantener esa relación con la metrópoli imperial británica, y que no hay, digamos, en ello una capacidad industrial plena o de los países desarrollados que llegaron a desarrollar la industria, sino que simplemente son de alguna manera reflejos de la oligarquía terrateniente y que no tiene mayor progresividad que eso. Y además, obviamente, que el peronismo no modificó esa perspectiva, sino que se subió a esa perspectiva industrialista de la oligarquía y no tocó los intereses de la oligarquía. Entonces, el peronismo para Peña, con el cual contrarresta las tesis de Ramos, es que es un gobierno bonapartista de estancieros que suma al ejército, la burocracia, a la policía y al clero, digamos, y que no toca los intereses terratenientes, con lo cual el peronismo somete a la clase obrera al privarla de conciencia de clases, digamos. Solamente se transforma el movimiento obrero en una masa de maniobra de los sectores dominantes. A pesar de que este sector, bloque de clase dominante, no es homogéneo, como bien decíamos, las clases dominantes tienen diferentes sectores. Evidentemente, para Peña no hay capacidad revolucionaria en el movimiento nacional encarnado en el peronismo, y digamos, de acá podemos tomar que Peña toma la tesis de Gallo, es decir, que la revolución tiene que ser dada directamente por la clase obrera, pero en este caso entra en un callejón porque a la clase obrera estar sometida de alguna manera, entre comillas, digamos, o subsumida dentro del movimiento peronista, que es de corte nacional burgués, pierde la capacidad de maniobra revolucionaria, o pierde la capacidad revolucionaria que es inherente a la clase obrera. Así que bueno, ahí tenemos los dos postulados, tanto de Ramos como de Peña, que tienen, digamos, su lógica o, digamos, de alguna manera su descendencia de aquella vieja disputa entre Liborio Justo y Gallo. Por un lado se va del lado de Ramos, estas tesis van a dar luz a la izquierda nacional, y Peña es el principal teórico de lo que va a seguir siendo la corriente trotskista. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.